Hola, hola. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos los compradores que están ahí. Hoy vamos a hablar de los errores a evitar al comprar una propiedad en Argentina. Este es un tema muy interesante que hablo mucho en las redes sociales. Me hacen muchas preguntas y también, de acuerdo a nuestra experiencia vivida como inmobiliaria y yo como asesor inmobiliario previamente, he visto una cierta cantidad de errores, ¿sí?, que cometen los compradores que, bueno, que después lo sufren, ¿no? Una vez que hacen la compra de la propiedad, se manifiestan de distintas formas y es bastante complejo. Así que hoy en este video te voy a revelar todos esos errores que hay o que cumplen la mayoría de los compradores cuando van a visitar la propiedad. Así que, antes que nada, bienvenido o bienvenida al canal exclusivo para propietarios y compradores. Mi nombre es Diego Ferreira, soy martillero público en Argentina y te voy a contar exactamente esto que hablamos. Así que empecemos por el principio, vamos con lo primero, ¿sí? Lo primero, que un error muy común que veo que cumplen muchos potenciales compradores es no visitar más de una vez la propiedad, ¿sí? Esto es importantísimo. En general, cuando yo hablo de visitar la propiedad, lo hago como a tres niveles o a tres etapas, ¿sí? La primera visita es la visita para justamente hacer como el reconocimiento y ver la propiedad, para ver si realmente la propiedad es lo que figura en las fotos, lo que se ve en videos, porque a veces las propiedades distan mucho de lo que se ve en las fotos. Depende de cómo hayan sido sacadas las fotos, la luz y demás, puede distar mucho, puede ser muy distinta. Entonces, en general se dice que una vez que entras a la propiedad, en los próximos 7 segundos ya inconscientemente estás decidiendo la compra, ¿no? No sé si alguna vez te pasó esto, que entraste en una propiedad y ya enseguida te das cuenta, no, esta propiedad no es para mí, o bueno, sos más de los que piensan mucho y evalúan todo. Pero generalmente en los primeros segundos ya tenés la primera impresión. Suponete que esa propiedad es adecuada para vos, la recorriste, hiciste las preguntas generales y te funciona. Bueno, ahí después de eso hay que hacer una segunda visita. Lo ideal, la segunda visita, ¿sí?, es hacerlo en otros horarios distintos. Si visitaste primeramente a la mañana, visita a la tarde, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque las propiedades, hay propiedades que son muy luminosas de mañana y muy oscuras de tarde, o viceversa. Entonces, sí es importante que veas que cumpla, ¿sí?, de acuerdo al horario, por la posición del sol y demás temas, como por ejemplo seguridad del barrio. ¿Sí? Acá ya lo que vas a hacer es profundizar un poco sobre la propiedad en otro horario y darle un poco más de detalle, ¿sí? Avanzar un poco más en profundidad. Ya podés empezar a hablar temas más serios como de documentación, tema de precios, ¿sí? Ya podés empezar a preguntarlo perfectamente porque es una segunda visita. Muchas personas cierran en la segunda visita. Yo lo que recomiendo es hacer una tercera visita, ¿sí? De hecho, yo tuve compradores que le he mostrado propiedades de noche y encima por cuarta vez, ni siquiera por tercera, sino por cuarta. Está bien que todo exceso tampoco es bueno, pero tres veces me parece un buen número, salvo que tengas mucha seguridad y haya mucha transparencia. Tres veces para mí es el número ideal. Y ya en la última visita, la ideal es que sí sea más caído la tarde-noche, que puedas recorrer el barrio, que puedas hablar con los encargados, que puedas tocar timbre a un vecino, que preguntes, que hagas las preguntas que necesites. De esta forma vas a tener súper seguridad de que no solamente la propiedad está como tiene que estar, sino también, bueno, el barrio cumple con lo que vos necesitas. Hay un tema importante en general, lo que no estaba diciendo es que en la segunda visita, si es una casa, te recomiendo que vayas con un maestro mayor de obras o, bueno, con un arquitecto. ¿Por qué? Porque hay que revisar el tema estructural, ¿sí? Y, bueno, justamente la persona indicada que te puede dar digamos, el presupuesto de lo que va a salir el arreglo, o te puede decir exactamente si la propiedad está en buen estado, qué problemas tiene, es un arquitecto. Así que la segunda visita suele ser con un profesional que te acompañe a ver eso. Y las tres visitas en general te recomiendo que vayas con una inmobiliaria. ¿Por qué? Pues te va a ayudar a negociar, ¿sí?, con la inmobiliaria que está del otro lado, o si es un directo también. Y en la negociación, hoy te digo, en promedio, las propiedades se venden 7% por debajo de lo publicado. Con lo cual, si la propiedad está $100.000, vos la podrías comprar en promedio por $93.000. Pero también hay propiedades que se venden hasta un 20% por debajo del valor de mercado. Con lo cual, vos te conviene siempre ir con una inmobiliaria que negocie por vos, porque si vos la compras un 15% por debajo de lo publicado, ¿sí?, la realidad es que le estás pagando un 3% en inmobiliaria, pero estás ganando cerca de un 12%. Entonces, no solamente te va a ayudar a hacer el proceso más seguro, digamos, de forma legal, con todo lo que se requiere, y también te va a dar esa tranquilidad de tener a alguien que digamos, trabaje para vos, sino que también va a hacer que puedas ganar mucho más dinero. Y esto no lo tienen en cuenta todas las personas. Así que tenedlo en cuenta.
Como dije, otro error muy común es no ir con un arquitecto o un maestro mayor de obra. Esto es clave en la segunda visita generalmente o en la tercera. Ellos te pueden pasar un presupuesto de los arreglos que hay que hacerle y con eso también puedes negociar. Después también algo muy importante es la documentación. En la tercera visita, sí, hay que revisar la documentación o antes de hacer la reserva hay que pedir la documentación. Hay algunas inmobiliarias que no te van a mostrar la documentación hasta el momento de hacer la reserva, pero lo que haces es reservar ad referendum, ¿sí? De esa documentación. Y lo que haces es revisarla. ¿Qué significa ad referendum? Reservás, digamos, a referencia de que esa documentación la puedas chequear y esté bien con ciertas condiciones. Muchas veces pasan que propiedades tienen situaciones que sí se pueden vender, pero se van a vender de tanto tiempo. O por ahí le falta, no tienen escritura, ¿sí? Y por ahí se vende con un boleto de compraventa. Y ahí ya hay muchas situaciones que pueden entrar en juego, que es clave, clave, clave que revises la documentación, porque si no tiene la documentación correcta y no está escriturada, la propiedad va a valer menos, ¿sí? Va a valer menos. Y depende qué tan, digamos, crítico sea, puede valer mucho menos. Porque, por ejemplo, si la propiedad está en sucesión y no está la declaratoria de herederos, bueno, se puede hacer una cesión de derechos para que vos adquieras esos derechos y tomes su lugar en la sucesión, ¿sí? De esta forma, cuando se dicta la declaratoria, la propiedad la puedes escribir vos a tu nombre. Pero ¿qué pasa con esto? Es un riesgo muy grande, porque si vos de repente aparece un heredero más o a un acreedor o lo que sea, vos ya le pagaste la propiedad y ¿qué pasó? Después probablemente vas a escriturar por mucho menos o vas a tener una parte menor de la propiedad. Entonces, estas cosas son claves, la documentación es muy importante que la revises preferentemente con un profesional, sea un abogado o una inmobiliaria que también tenga abogado, ¿sí? Para darte la tranquilidad de que la documentación está correcta, ¿sí? Otro error que vi muy, muy, muy común, y esto es clave por el tema del dinero en dólares, es no tener en cuenta los costos de compra de tu propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés impuestos, ¿sí? Tenés que son, si bien son fijos, varían de acuerdo al dólar oficial, ¿sí? Si el dólar oficial sube, ese impuesto sube, también hay exenciones. También tenés lo que son cargos fijos por escrituración, honorarios de escribano, IVA, hay inmobiliarios que te cobran IVA, hay escribanos que te cobran IVA, el presupuesto del escribano tiene IVA. Entonces, los costos, ¿sí? Al momento de comprar una propiedad son importantes y los debes tener en cuenta. ¿Qué recomiendo yo para tener claridad con los costos? Bueno, en ese caso lo que recomiendo es antes de hacer una reserva o luego de hacer una reserva, pero preferentemente antes, que vos le pidas un presupuesto a un escribano con el valor de escrituración de la propiedad y contándole, bueno, de acuerdo, si lo pudiste preguntar con la otra inmobiliaria que te vende la propiedad, si paga ITI, si no paga ITI, bueno, le das toda la información al escribano y él te va a hacer un presupuesto a ese momento y te va a decir, mira, más o menos este es hoy en día este sería el costo que tenés. Entonces vos vas a entrar a una reserva, vas a hacer una reserva con mucha claridad de los costos que tendría y no vas a tener ningún problema. Puede haber una breve variación por la variación del dólar, pero sería muy positivo para vos porque vas a tener mucha claridad. Y después, el último error que también veo que es muy recurrente es no negociar correctamente. A veces las personas aceptan la primera reserva o hacen una primera ofertan directamente una propiedad y ofertan muy cerca del valor de publicación. Y como yo te dije, hoy hay ofertas agresivas, ¿sí? La negociación, por un lado, como te decía, es por el valor de la propiedad, por el precio. Estás negociando justamente, bueno, te ofrezco tanto, ¿no? Este valor, y aparte de ahí se negocia. Esa es una parte de la negociación donde generalmente hay, digamos, la mayor diferencia económica. Pero también hay otra parte de negociación que no tienen en cuenta muchos compradores, que es la parte contractual. ¿Sí? Y la parte que tiene que ver con los contratos y las condiciones a firmar. ¿En qué plazo se va a escriturar? ¿Cómo se va a pagar? ¿En qué lugar? Bueno, todas esas cuestiones que también se negocian con lo que será el propietario son importantísimas porque a vos no te es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Trasladar el dinero de un barrio de Caballito, tener que irte hasta, no sé, Recoleta con el dinero, con $100.000, que de repente poder hacerlo en un lugar que te sea mucho más cómodo. O de repente hoy el tema de transferencias es complicado, pero si un propietario únicamente quiere transferencia en una cuenta en el exterior, bueno, hay muchas cuestiones acá que tiene que, digamos, llevarse en los contratos, ¿sí? Y esas condiciones se deben firmar. Así que también es una parte de negociación. Y por otro lado, muchas veces se negocian los gastos. Esto que yo te decía, los costos, quién paga qué cosa, bueno, por usos y costumbres se pagan de una forma determinada, que yo ya lo he explicado en varios videos, que tengo, hablo sobre impuestos y demás, si querés buscarlo si lo vas a poder ver, pero también
En este caso, los gastos son susceptibles de negociarse. Muchas veces el comprador dice, no, yo te pago tanto y lo demás lo tenés que cubrir vos, o el propietario dice, no, yo quiero tal dinero libre de gastos, quiero ese dinero exacto para mí. Entonces, ahí es cuando, bueno, tenés que ser más preciso con el presupuesto que deberías conseguir con el escribano para no errarle, porque a veces los gastos, en nuestros casos, pueden ser muy elevados, ¿no? Así que estos son errores, ¿sí?, que no debes cometer al comprar una propiedad. Espero que te haya servido este video. Seguramente has visto otros videos que siempre hablo de cómo comprar o vender propiedades de forma efectiva, siempre para el propietario o para el comprador. Así que si te gustó este video y te gustaron los demás, dale a la campanita, seguime que te van a aparecer los nuevos videos que voy subiendo, dale me gusta y escribime un comentario que es muy importante. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.